Ya. El- Buenas noches, queridos estudiantes. En esta última parte de la sesión, a empezar un nuevo texto sobre también la justicia, pero concentrándonos en los criterios de distribución. Voy a exponer algunos acápites, algunos parágrafos de la fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar. Los acápites 37, 38, 39, 40, 43 y 44. No creo que pueda avanzar todo, pero por lo menos iniciar. Entonces, el tema es los criterios de la distribución. A ver. Bien, este es un texto del año 2006. A ver, no he encontrado aquí alguna idea que luego haya sido cambiada. Bueno, en realidad no he puesto mucha atención a eso, pero creo que todo lo que o casi todo lo que voy a exponer en estos minutos, es apenas un cuarto de hora, eh, sigue manteniendo Lorenzo Peña. En caso de que en el transcurso de mi exposición note alguna diferencia, se los comento. A ver, verán, entonces, ¿cuál es el problema que queremos abordar en estas secciones? La cuestión de la distribución o en ciertos casos redistribución. Que la distribución o reparto significa qué le toca a quién. Es como si tuviéramos un banco de cosas, un montón de bienes o servicios y necesitamos reglas de asignación para ver quién se lleva qué, a quién le toca tal cosa. Esos son los criterios, o sea, de acuerdo a qué reglas, a qué principios vamos a asignar bienes a las personas. Es como si nadie tuviera nada y vamos a evaluar qué es lo que por justicia debería tener cada uno. ¿Sí? Esos son las preguntas que están detrás de este tema de la distribución. Ha habido varias propuestas, se van a examinar muchas de ellas. Mención especial, en primer lugar, está el mérito, luego la igualdad, después viene una propuesta de maximizar la utilidad, ahí se menciona a Rawls. También está la propuesta de Amartya Sen, es economista, y la conclusión de Lorenzo va a ser el criterio de la necesidad.
Ustedes saben que este criterio ya fue utilizado, llevado a la práctica por las primeras comunidades cristianas. Entonces, espero tener tiempo quizá para explicar en qué consiste ese criterio de distribución y luego el, ya este tema va a servir de tránsito o de transición para luego abordar el tema del Estado. Entonces, ahí está veremos el socialismo de Estado. Para eso tenemos otro texto que es si no estoy mal, el más extenso de la antología, eh, al cual dedicaremos el mínimo una hora la próxima semana. Las ideas están claras, eso les de presentar en su totalidad. Y bueno, entonces ese es más o menos el panorama de esta selección de pasajes, parágrafos de este capítulo que está en el libro Los derechos positivos y constituye la contribución más gruesa, más extensa de esa antología. Y empecemos por el mérito. Aquí mérito lo vamos a entender relacionado con el esfuerzo o el aporte. Bien. A ver, pero ambas cosas. De lo que se trata es, a ver, pensemos por ejemplo en una remuneración por un trabajo que uno hace. Es decir, estamos hablando de un salario, podemos decir salario justo. ¿Cuánto debería recibir una persona? ¿Cuál debería ser su paga? A ver, no vayamos a creer que necesariamente este problema solo sucede en el sistema capitalista, como si en un sistema de economía de mercado, ¿ya? En el sentido de que las relaciones sociales son de intercambio mercantil. Tanto me das, tanto te doy. No creo que el problema es mucho más general y que rebasa los límites de una economía de mercado. También se podría plantear esta cuestión en, en un sistema comunista o en un sistema de socialdemocracia, etcétera. Entonces, no necesariamente es un problema solo para discutir asumiendo o presuponiendo que trabajamos en un sistema político que apruebe el, la iniciativa privada, la propiedad privada y por lo tanto la libre empresa. Bien, entonces, dicha esta aclaración, avancemos. El contexto general es la cuestión del trabajo. ¿Qué es lo que se merece el trabajo de una persona como retribución? ¿Sí? El que más se esfuerza debería recibir más. ¿Sí? Entonces, en ese sentido está entendida esta palabra mérito. Por otra parte, también está relacionado con el aporte. ¿Ya? Para hacer un trabajo uno tiene que sacrificarse, tiene que
predisponerse a ciertas penalidades, ¿sí? Creo que se podría, esta característica me parece que es general, ¿vale? Para todo trabajo genuino, comporta cierta penalidad. Por más que sea un trabajo que nos guste hacer, ¿sí? Que nos interese a nosotros, que estemos ahí por vocación, ¿sí? Trabajo demanda alguna penalidad. Bien, entonces, ¿cuál debería ser la retribución? Estamos hablando de dinero, retribución financiera. No quisiera utilizar la palabra sueldo. Lorenzo no se refiere, no utiliza esa palabra en todas estas páginas, pero esa sería una de las posibilidades. Pensemos en las varias ocupaciones o profesiones. Hay, por ejemplo, un bucero, hay un plomero, hay un profesor de latín, tenemos ingenieros, tenemos médicos, hay una enfermera, hay un banquero, hay quien recoge la basura, hay quien se mete en una cueva a sacar oro, hay quienes hacen la limpieza de casas o instituciones, limpian el baño, cosas de ese tipo. ¿Sí? El que barre, bueno, el que se encarga de hacer el mantenimiento de los parques públicos, el agricultor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miles de ocupaciones. El pintor, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo debería remunerarse esas distintas actividades? La primera propuesta que tenemos es la de que tomemos en cuenta por lo menos dos cosas que comporta ese trabajo, esa actividad. Una es el esfuerzo que implica. ¿Sí? Yo ya les he dicho, no es lo mismo estar sentado en un escritorio con terno y corbata que estar picando piedras 8 horas al día. Unos trabajos demandarán más. Igual, para hacer lustrabotas, uno no necesita ni siquiera saber leer y escribir. Un analfabeto podría hacer eso. En cambio, hay otros trabajos que necesitan especialización. Con tener un título universitario tal vez no basta. Tengo que hacer un diplomado, una especialización o seguir un PhD. Entonces, a la mayor preparación, ¿eso significa mayor remuneración? Si es que hay un mayor esfuerzo, sí. Eso es lo que responde la primera propuesta. Y por otra parte, pero no es solo cuestión de esforzarse. ¿Sí? Yo les puse en alguna otra ocasión, si no estoy mal, fue a ustedes, dos albañiles. Construyen una pared. ¿Qué pasa si es que el que más se esfuerza se demora más? Porque no tiene desarrollada esa competencia, esa habilidad que le permita hacer su trabajo. La otra persona, en un 25% del otro, sin esfuerzo, facilito, termina la pared. ¿Debería el primero, el que se esfuerza más, recibir más o el que tiene más habilidad y lo hace en menos tiempo, con menos esfuerzo? Entonces, son varias cuestiones. En realidad, el, bueno, no, ya en otra ocasión he dicho que según Lorenzo, la cuestión de la justicia es
un problema complicado, quizás uno de los más complicados de la filosofía política o no diría de toda la filosofía en general, o posiblemente sí, pero bueno, dejemos de lado, no quiero, estaba pensando en qué pasa con la belleza y comparado con la justicia, ¿cuál es más difícil de definir? Si es que es posible. Bueno, no quiero salirme del camino. Por eso se añade aquí un segundo componente, la cuestión del aporte o el resultado. ¿Cuál es la obra? ¿Qué hizo usted con el esfuerzo que empleó? ¿Qué sacó de bueno? ¿Sí? Entonces, esa es la contribución que uno hace a la sociedad. Puede ser contribución al bien común. Ahora, veamos cómo podríamos nosotros tratar de implementar este criterio para resolver el problema. Tendríamos que, si es que la idea es que el mérito como criterio de distribución estaría exigiendo que la persona que más se esfuerza, más recibe, una mayor retribución recibe. Ahí hay una proporcionalidad. O la persona que más aporte hace a la sociedad, igualmente debería recibir una retribución más grande. El que tiene mayores responsabilidades, también eso implica mayores preocupaciones. Y si es que cumple con su función, logra sus objetivos, entonces, cuando esos objetivos entrañan o conllevan mayor esfuerzo y ahí hay un mayor aporte, esta teoría dice que merecería ganar más. ¿Sí? Eso como un incentivo para que las personas se esfuercen y también hagan su aporte a la sociedad. Bueno, termino, ya sé que se me terminó el tiempo, solo les digo que en realidad este criterio que en el 2006 quedó rechazado, Lorenzo últimamente, no sé desde cuándo, pero por lo menos desde este 2020, posiblemente antes, ha aceptado parte del mérito. ¿Sí? Bueno, chicos, me quedo aquí. Les deseo una buena noche, buen fin de semana y nos vemos la próxima. Pasen bien.